Descubre el número que revela tu mayor don y tu mayor reto en la vida. Hay una pesadez que llevas en el pecho desde hace tiempo. No es dolor, no es enfermedad, es algo que no tiene nombre, pero que se siente como una piedra tibia justo aquí entre las costillas. Yo sé lo que es despertar a las 3 de la mañana con esa presión, quedarte mirando el techo oscuro y pensar, ¿por qué sigo sintiendo esto si ya hice todo lo que me dijeron? He estado ahí sentado en el silencio de una cocina vacía, preguntándome si Dios realmente escucha cuando uno ya no tiene palabras bonitas para orar. Y esta noche quiero hablarte de algo que nadie te ha explicado así. Hay un número escondido en tu vida, un número que Dios puso ahí desde antes de que nacieras, que revela al mismo tiempo tu don más grande y tu reto más profundo. No te hablo de numerología, no te hablo de cosas del mundo, te hablo de algo que está en la Biblia a la vista de todos y que la mayoría pasa de largo sin verlo. Lo que el Señor me puso en el corazón esta noche tiene 3 raíces que nadie te ha explicado juntas. Y la tercera, fíjate bien, es la que va a cambiarte la manera de entender para qué estás viva a esta edad, con todo lo que has cargado y con todo lo que todavía te falta por vivir. Pero antes de llegar a la tercera raíz, necesito que entiendas algo que me tomó años descubrir. El número del que te hablo no es un número mágico, es un patrón. Es la cantidad de veces que Dios repite algo en tu vida hasta que finalmente lo ves. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que ciertas cosas se repiten? La misma situación con personas diferentes, el mismo dolor en circunstancias distintas, la misma oración que vuelves a hacer como si Dios no te hubiera escuchado la primera vez. Eso no es casualidad. Eso es tu número hablándote. Y aquí viene lo primero que quiero regalarte esta noche. Algo que ojalá alguien me hubiera dicho hace 20 años. En la Biblia, cada vez que Dios repite algo, no es porque se le olvidó. Es porque lo que está diciendo es tan importante que necesita asegurarse de que lo escuchaste. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, no se lo dijo una vez. Se lo dijo en Génesis 12, se lo repitió en Génesis 15, se lo volvió a decir en Génesis 17 y otra vez en Génesis 22. 4 veces la misma promesa. ¿Por qué? Porque Abraham necesitaba escucharla en 4 momentos distintos de su vida para entenderla de 4 maneras diferentes. ¿Te suena conocido? Tú también tienes una promesa que Dios te ha repetido, pero cada vez que la escuchas, estás parada en un lugar diferente de tu vida, y por eso suena distinta, aunque sea la misma. Y fíjate que esto pasa todos los días y no lo vemos. Pasa cuando abres la Biblia y el mismo versículo que leíste hace 10 años de pronto te golpea el corazón como si fuera nuevo. Pasa cuando una canción que has escuchado 100 veces te hace llorar un martes por la tarde sin que sepas por qué. Pasa cuando miras a tu nieto y sientes una ternura tan grande que te aprieta el pecho y es la misma ternura que sentiste cuando cargaste a tu hijo por primera vez. Pero ahora tiene otro peso, otra textura, porque tú ya no eres la misma mujer que eras. Entonces Dios usa la repetición como usa el agua para tallar piedra, gota a gota, la misma gota en el mismo lugar, hasta que lo que parecía inamovible se abre. Y lo que se abre no es la piedra, eres tú. Pero para que entiendas esto de verdad, necesito contarte una historia, no una historia de la Biblia todavía. No, una historia de una mujer como tú, porque las verdades de Dios siempre aterrizan mejor cuando las ves caminando con pies de mujer. Ahora, déjame contarte de una mujer, se llamaba Esperanza. Y fíjate qué nombre más pesado para cargar cuando ya casi no te... Esperanza tenía 63 años cuando todo se le vino encima. No de golpe, no. Las cosas nunca se rompen de golpe cuando eres mujer. Se van agrietando despacito como una olla de barro que se pone al fuego demasiadas veces. Por fuera se ve entera, por dentro ya tiene fisuras que solo tú conoces. Esperanza era de esas mujeres fuertes, de las que no se quejan, de las que sostienen la casa entera sin pedir nada a cambio. Cocinaba para 8, aunque comieran 3. Planchaba las camisas de un esposo que ya no le decía ni buenos días, y cada domingo se levantaba temprano, se ponía su blusa limpia y se iba a la iglesia con una sonrisa que le costaba más que cualquier ofrenda. Pero había algo que Esperanza no le contaba a nadie. Desde hacía meses se despertaba exactamente a las 3 de la mañana cada noche, como si alguien le pusiera un reloj invisible en el alma. Se quedaba sentada en la orilla de la cama con los pies colgando sin tocar el suelo
y sentía esa presión en el pecho, que no era dolor, pero tampoco la dejaba respirar bien. Y en esa oscuridad, sola, con el sonido del reloj de la cocina como única compañía, Esperanza se hacía siempre la misma pregunta. ¿Sirvió de algo todo lo que hice? ¿Tú también te has hecho esa pregunta? Porque si alguna vez te has sentado en la orilla de tu cama en la madrugada preguntándote si tus oraciones llegaron a algún lado, si los años que diste cuidando a otros valieron la pena, si Dios realmente te ve, entonces necesitas escuchar lo que le pasó a Esperanza, porque ahí está escondida la primera raíz de tu número. Esperanza tenía 3 hijos. Al mayor no lo veía desde hacía 2 años. Se fue a trabajar a otra ciudad y al principio llamaba cada domingo, luego cada 15 días, luego una vez al mes y después nada. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Ella ponía su lugar en la mesa cada domingo. Un plato limpio, un vaso, una servilleta doblada, como si al poner ese lugar estuviera diciéndole al universo, aquí hay espacio para ti. Aquí siempre va a haber espacio para ti. Pero el plato se quedaba vacío y cada domingo, a la hora de levantar la mesa, guardar ese plato limpio, que nadie usó, era el momento más difícil de toda su semana. La hija del medio estaba cerca, pero lejos. Vivía a 20 minutos, pero parecían 20 años. Tenía su vida, su trabajo, sus problemas, y Esperanza entendía claro que entendía. Ella también fue joven. Ella también estuvo tan ocupada sobreviviendo que se le olvidó preguntarle a su propia madre cómo estaba. Pero entender no quita el dolor. Entender y sentir son 2 animales distintos, y el que muerde más fuerte es el que siente. Y el menor hay el menor. El menor era el que más le preocupaba, no porque estuviera lejos, sino porque estaba perdido estando cerca. Lo veía cada semana, pero era como mirar a alguien a través de un vidrio empañado. Ahí estaba su cara, ahí estaban sus ojos, pero algo se había apagado adentro, y Esperanza, que había pasado 30 años aprendiendo a leer los silencios de su familia, sabía que su hijo menor estaba en un lugar oscuro del que no sabía cómo salir. Y aquí es donde empieza a revelarse el número, porque fíjate que eran 3 hijos, 3, y cada uno representaba un dolor diferente: el ausente, la distante y el perdido. 3 formas distintas de la misma herida. El miedo de que lo que sembraste no creció como esperabas. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre el número 3? En la Escritura el 3 es el número de la manifestación divina. Es el número de veces que Pedro negó a Cristo antes de que el gallo cantara. Pero también es el número de veces que Jesús le preguntó después, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, como diciéndole, por cada vez que fallaste, yo tengo una oportunidad de restauración esperándote. Eso está en Juan 21 y es una de las escenas más tiernas de toda la Biblia. Jesús no le dijo a Pedro, me fallaste. Le dijo, me amas 3 veces, porque la restauración siempre tiene que ser al menos tan grande como la caída. Y aquí está la primera raíz que necesitas entender. Tu número de repetición es tu número de restauración. Cada vez que algo se repite en tu vida, el mismo dolor, la misma prueba, la misma pregunta sin respuesta, no es un castigo. Es Dios diciéndote como le dijo a Pedro, todavía no terminé contigo. Todavía hay restauración pendiente. Pero Esperanza no sabía eso. Esperanza creía que las repeticiones eran castigo, que si el dolor volvía era porque ella había hecho algo mal, que si su hijo no llamaba era porque ella no había orado lo suficiente, que si se despertaba a las 3 de la mañana con esa angustia era porque el enemigo tenía acceso a su casa. Y ese pensamiento la fue envenenando despacito. Porque cuando una mujer de fe empieza a creer que el dolor es castigo, cada dolor nuevo se convierte en un juicio. El dolor de rodillas ya no es solo dolor de rodillas, es Dios castigándola por algo que no recuerda. La soledad ya no es solo soledad, es prueba de que no fue lo suficientemente buena. Y el silencio de su hijo ya no es solo distancia, es el precio que está pagando por algún pecado que ni siquiera sabe cuál es. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? Convertir cada dolor en un castigo es como caminar por la vida con una cuenta regresiva de culpa que nunca se detiene. Y entonces, Esperanza hizo lo que muchas mujeres de fe hacen
cuando el miedo las ahoga, buscó protección en lugares que parecían correctos, pero no lo eran. No me malentiendas. Esperanza no se fue a buscar brujos ni curanderos. Era mujer de iglesia, mujer de Biblia, mujer de oración, pero empezó a mezclar cosas. Una amiga le dijo que pusiera un vaso de agua detrás de la puerta para atrapar las malas energías. Otra le regaló una pulsera roja para la protección. Alguien en la iglesia le enseñó una oración que sonaba bonita, pero que más que oración era un conjuro disfrazado de fe y esperanza, con el corazón desesperado de una madre que siente que se le están yendo los hijos. Las fue aceptando todas una por una, como quien va abriendo ventanas en una casa creyendo que entra aire fresco, sin darse cuenta de que lo que entra es polvo. ¿Y sabes qué pasó? Sintió alivio. Eso es lo peligroso. Sintió que estaba haciendo algo, que estaba tomando acción, que estaba protegiendo a los suyos. Y ese alivio falso fue exactamente lo que la hizo seguir abriendo más ventanas cuando lo que necesitaba era cerrar puertas. Y el problema con el alivio falso es que necesitas más cada vez. Como cuando tomas una pastilla para el dolor de cabeza, en lugar de ir al doctor a ver qué te está causando el dolor, la pastilla te calma 1 hora, 2 horas, y después el dolor regresa y tomas otra y el dolor original sigue ahí intacto, creciendo debajo del alivio artificial. Esperanza empezó con un vasito de agua detrás de la puerta. Al mes tenía 3. Tenía la pulsera, tenía la oración copiada, tenía una vela que le dijeron que prendiera cada viernes, y la casa que antes olía a frijoles y a ropa limpia en el tendedero empezó a oler a algo que ella no sabía nombrar. No era un olor físico, era una pesadez, como si el aire mismo se hubiera puesto espeso. ¿Alguna vez has sentido eso en tu propia casa? Una pesadez que no se explica con la lógica, pero que se siente en el cuerpo. Un cansancio que no se quita con dormir, porque si lo has sentido, necesitas escuchar lo que viene. Déjame hacer una pausa aquí, porque lo que voy a decir es importante. Nuestras abuelas no mezclaron estas cosas por ignorancia. Lo hicieron porque les tocaron tiempos difíciles y agarraban fuerza de donde podían. Tu abuela, que ponía la escoba detrás de la puerta, tu madre que amarraba listones rojos en la muñeca de los bebés, lo hacían con amor, con un amor feroz que no sabía cómo proteger de otra manera. Dios honra ese corazón, pero a ti esta noche te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno, el amor, la fe, la tenacidad y soltar lo que nunca debió estar ahí. Porque aquí viene la segunda raíz y esta es la que duele. Tu mayor don y tu mayor reto siempre están conectados. Son las dos caras de la misma moneda que Dios puso en tu mano el día que naciste. El don de esperanza era la intercesión. Esa mujer sabía orar como pocas. Cuando se arrodillaba, algo se movía en el mundo espiritual. Tenía un don genuino, poderoso, real, pero su mayor reto era exactamente el reverso de ese don, la desesperación. Porque cuando una mujer con don de intercesión siente que sus oraciones no son respondidas, la caída es más profunda que para cualquier otra persona. Es como si la herramienta que Dios le dio para pelear se le hubiera volteado en la mano. ¿Ves cómo funciona el número? Tu don es lo que Dios puso en ti para bendecir a otros. Tu reto es la versión distorsionada de ese mismo don cuando el miedo lo toca. La mujer con don de servicio tiene como reto el agotamiento, porque da hasta quedarse vacía. La mujer con don de compasión tiene como reto absorber el dolor ajeno hasta que no puede con el propio. La mujer con don de fe tiene como reto la culpa cuando duda, porque siente que dudar es traicionar a Dios. Y esto cambia todo, porque si tu reto es la sombra de tu don, entonces tu reto no es tu enemigo, es tu maestro. Es la señal que te dice dónde está tu fuerza más grande. Hay un versículo en 2 de Corintios 12, versículo 9, que dice algo que la mayoría lee demasiado rápido. Pablo estaba sufriendo, tenía lo que él llamaba un aguijón en la carne, algo que le dolía tanto que le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Otra vez el 3. Pablo pidió 3 veces y Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Quiero que esa frase se te quede grabada como con hierro caliente para las noches difíciles. Dios no le dijo, te voy a quitar el dolor. Le dijo, mi poder se perfecciona exactamente ahí donde tú eres más débil. Eso significa que el lugar donde más te duele, el lugar donde sientes que no puedes más, es precisamente el lugar donde Dios va a mostrar su fuerza más grande. No a pesar de tu debilidad, a través de ella. ¿Y sabes qué hizo Pablo después de escuchar eso? No se quejó, no pidió una cuarta vez. Dijo, y esto me quita el aliento cada vez que lo leo, dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió su número. Entendió que su aguijón no era un castigo, sino un canal, que su debilidad era el lugar exacto donde Dios quería manifestarse. Pero regresemos a Esperanza porque su historia todavía no termina y lo que sigue es lo que necesitas escuchar. Una noche Esperanza hizo algo que no había hecho en meses. Dejó de buscar alivios y se sentó a orar de verdad, sin pulseras, sin vasos de agua, sin oraciones copiadas de ningún lado. Se arrodilló al lado de su cama con esas rodillas que le duelen y que crujen cada vez que se agacha y le dijo a Dios algo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Señor, ya no sé orar, ya no sé qué decirte. Siento que te hablo y que mis palabras se quedan pegadas en el techo. Estoy cansada, tengo miedo y no sé si lo que hice estuvo bien o estuvo mal. Lo único que sé es que aquí estoy. Y fíjate qué oración tan desnuda. No tiene protocolo, no tiene. Te pido, Padre Celestial, que en tu infinita misericordia tiene la verdad cruda, rota, sin maquillaje. Y aquí te digo algo que tal vez nunca te han dicho. Esas son las oraciones que más rápido llegan al cielo, las que no tienen adornos, las que salen del fondo del estómago como un gemido que no encuentra palabras. Pablo habló de eso también en Romanos 8. Versículo 26 escribió que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Escuchaste eso? Con gemidos que no se pueden poner en palabras. Eso significa que cuando tú no puedes orar, cuando sientes que no tienes nada que decir, cuando lo único que sale de tu pecho es un suspiro o un llanto, el Espíritu Santo toma ese suspiro y lo traduce al lenguaje del cielo. Tú no necesitas palabras perfectas, necesitas un corazón honesto. Y eso es exactamente lo que Esperanza tenía esa noche. Pero aquí viene algo que yo no esperaba cuando me contaron esta historia. Esperanza, arrodillada, con los ojos cerrados y las manos apretadas contra el pecho, escuchó algo. No una voz audible, no fue eso. Fue más como un pensamiento que no era suyo, un pensamiento que le llegó con una claridad que la hizo abrir los ojos. Y el pensamiento era este: cuenta una sola palabra. Y Esperanza no entendió. ¿Contar qué? Contar los días, contar los problemas, pero algo la empujó a quedarse ahí arrodillada y empezar a contar. Y lo que contó fueron las veces que Dios había sido fiel en su vida. Empezó despacio. La vez que el doctor dijo que su segundo embarazo era de riesgo y Dios la sostuvo, esa fue una. La vez que no tenía para la renta y apareció un sobre debajo de la puerta sin nombre ni explicación, esa fue dos. La vez que su esposo se enfermó de gravedad y los doctores dijeron que se preparara y Dios le dio 15 años más 3. La vez que ella misma se perdió porque sí, ella también se alejó de Dios durante un tiempo oscuro que no le cuenta a nadie y aún así Dios no la soltó. 4. La vez que su hijo menor se cayó del techo cuando tenía 9 años y ella corrió descalza por la calle gritando el nombre de Dios y el niño se levantó sin un hueso roto. 5. La vez que el dinero no alcanzaba para Navidad y sus 3 hijos amanecieron con zapatos nuevos que un vecino dejó en la puerta. 6. La vez que la operaron y sintió una mano en el hombro que no era de ningún doctor y una paz que no era de este mundo. 7. Y siguió contando 5, 6, 7, 8. Y cuando llegó a 12, algo se rompió adentro de ella. No se rompió para mal. Se rompió como se rompió una represa que ha contenido demasiada agua por demasiado tiempo. Y Esperanza empezó a llorar, pero no de tristeza. Lloró de asombro porque se dio cuenta de que había estado tan concentrada en lo que le faltaba
que se le había olvidado contar lo que ya tenía. Había estado tan enfocada en el plato vacío de su hijo mayor que no veía los platos llenos que Dios había puesto en su mesa toda la vida. ¿Y sabes cuántas cosas contó esa noche? 43 veces que Dios fue fiel. 43 evidencias de que sus oraciones sí habían sido escuchadas. 43 pruebas de que ella no estaba sola. Nunca estuvo sola, aunque lo sintiera. Y ese número 43 se convirtió en su número no porque tuviera un significado místico, sino porque era la medida exacta de la fidelidad de Dios en su vida específica. Era su número personal, su testimonio convertido en cifra. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu número? Si te sentaras esta noche a contar las veces que Dios fue fiel en tu vida, las veces que te sostuvo cuando creías que te ibas a caer, las veces que te sanó cuando el cuerpo ya no podía, las veces que te dio pan cuando la mesa estaba vacía, las veces que trajo de vuelta a alguien que se había ido. ¿A cuántas llegarías? Te apuesto que son más de las que piensas. Porque el problema no es que Dios no haya sido fiel, el problema es que el dolor grita más fuerte que la gratitud. Y con el tiempo nos acostumbramos tanto al ruido del dolor que olvidamos el sonido de la bondad. Hay un salmo que me destroza cada vez que lo leo. El Salmo 77. El salmista está en un momento de angustia total. Escucha lo que dicen los versículos del 2 al 4. En el día de mi angustia busqué al Señor. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me turbaba. ¿Escuchaste eso? David dice que se acordaba de Dios y en lugar de sentir paz, sentía turbación. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Qué piensas en Dios? Y en vez de sentir consuelo, sientes más angustia porque piensas que te ha olvidado, que no te escucha, que tus oraciones rebotan en el techo. Pero David no se queda ahí. Unos versículos después, en los versículos 11 y 12, David hace exactamente lo que hizo Esperanza sin haberlo leído. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. David cambió lo que estaba contando, dejó de contar sus problemas y empezó a contar las obras de Dios. Y eso le cambió la oración, le cambió la noche y le cambió la vida. Eso es exactamente lo que quiero que entiendas esta noche. Tu número no es la cantidad de problemas que tienes. Tu número es la cantidad de veces que Dios ya te demostró que es fiel. Y cuando cuentas esas veces, cuando las nombras una por una, cuando les pones fecha y lugar y nombre, algo cambia en tu espíritu. Pasas de la queja a la adoración, pasas del miedo a la confianza, no porque los problemas desaparezcan, sino porque recuerdas quién ha estado contigo en cada uno de ellos. Y aquí viene la tercera raíz, la que te prometí al principio, la que lo cambia todo. Tu mayor don y tu mayor reto comparten el mismo número porque nacen del mismo lugar, el llamado específico que Dios puso sobre tu vida. Escúchame bien, Dios no te dio dones al azar, no metió la mano en una bolsa y sacó lo que tocara. Tu don fue diseñado a la medida exacta del propósito para el que fuiste creada. Y tu reto, ese reto que llevas cargando como un costal de piedras, fue permitido porque es el camino por donde tu don va a brillar más fuerte. Déjame explicarte con la Biblia en la mano. Hay una historia que la mayoría conoce por encima, pero que esconde un tesoro que casi nadie ve. La historia de Ana. Primera de Samuel, capítulo 1. Ana era una mujer que no podía tener hijos, y en su cultura, en su tiempo, eso no era solo un dolor personal, era una vergüenza pública, una humillación que cargaba cada día como una marca en la frente. Pero el dolor de Ana no terminaba ahí. Tenía una rival en su propia casa, Penina, la otra esposa de su marido, tenía hijos, y la Biblia dice algo devastador, que Penina la irritaba, la provocaba, la hacía llorar. Imagínate vivir en la misma casa con alguien que tiene exactamente lo que tú más deseas y que te lo restriega todos los días. Eso es un tipo de sufrimiento que solo una mujer entiende, porque no es solo envidia, es el dolor de ver reflejado en otra lo que Dios parece haberte negado a ti. Y Ana hacía lo que tú haces.
Oraba cada año, subía al templo y oraba, pero no cualquier oración. La Biblia dice que Ana oraba con amargura de alma y orando abundantemente. Esa no es una oración cómoda, esa es una oración que sale de las tripas de un lugar tan profundo que duele. Y yo me pregunto, ¿cuántos años oró Ana antes de que Dios respondiera? La Biblia no nos da el número exacto, pero nos da una pista. Dice que año tras año subía al templo. Año tras año. Eso significa que Ana llevaba temporadas enteras orando lo mismo, imaginándose un hijo que todavía no existía, viendo a Penina llegar con sus niños de la mano mientras ella caminaba al templo con las manos vacías. Y aún así oraba, aún así subía, aún así se arrodillaba. ¿Te imaginas la fortaleza de esa mujer? Pero también, y esto es lo que me rompe, ¿te imaginas el diálogo interior que tenía en el camino al templo cada año? ¿De qué sirve volver a pedir lo mismo si Dios no me escuchó el año pasado? ¿Qué tiene de diferente esta vez? Y aún así iba, aún así oraba, porque la fe de Ana no dependía de la respuesta, dependía de quién estaba escuchando. Y un día, mientras Ana oraba en el templo, el sacerdote Elí la vio moviendo los labios sin que saliera sonido. ¿Sabes lo que pensó? Que estaba borracha. Fíjate qué injusticia. Una mujer entregándole a Dios lo más profundo de su dolor y el líder religioso de su tiempo la confundió con una borracha, la juzgó, la malinterpretó, le dijo, imagínate cómo se habrá sentido, deja ya tu vino, como si el dolor de una mujer fuera borrachera, como si las lágrimas de una madre fueran escándalo. Y si eso te suena familiar, si alguna vez sentiste que tu dolor fue minimizado por alguien que debía entenderte, si alguien te dijo, ya deja eso, ya supéralo, ya no llores por eso. Cuando tú sabías que lo que estabas cargando era demasiado grande para simplemente dejarlo, entonces Ana es tu espejo bíblico. Dios la vio, aunque Elí no la entendió, y Dios te ve a ti, aunque nadie a tu alrededor comprenda lo que cargas. Pero Ana no se cayó. Le dijo a Elí, no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. He derramado mi alma. ¿Qué manera de escribir una oración? No la recitó, no la repitió, la derramó como quien vuelca una olla entera sobre la mesa. Todo sin reserva, sin guardar nada. ¿Y sabes cuál era el número de Ana? 1. Ana pidió un hijo, uno solo. No pidió 10 para competir con Penina. No pidió riquezas ni venganza, ni que Penina se callara. Pidió uno. Y ese uno, Samuel, cambió la historia entera de Israel. Fue profeta, juez, el que ungió al primer rey. Uno, un solo hijo, nacido de una oración derramada con dolor. Y aquí está lo que nadie te dice sobre Ana. Su mayor don era la intercesión. Su capacidad de orar desde las entrañas era un don sobrenatural. Pero su mayor reto era exactamente la sombra de ese don, la desesperación de sentir que la oración no estaba funcionando. Si Ana no hubiera tenido ese don de intercesión, el dolor de no tener hijos hubiera sido triste, sí, pero no la hubiera destrozado de esa manera. Lo que la destrozaba no era solo la infertilidad, era sentir que su herramienta más poderosa, la oración, no daba resultado. ¿Te das cuenta? El don y el reto eran el mismo canal. Y cuando finalmente Dios respondió, no fue a pesar del reto, fue a través de él. Fue porque Ana oró desde el dolor, no desde la comodidad, que su oración tuvo el poder de cambiar la historia. Y esto me trae de vuelta a ti, porque tú, la que está escuchando esto ahora mismo, ya sea en tu celular antes de dormir o en la televisión mientras descansas en la sala, tú tienes un don que Dios puso en ti y tienes un reto que parece ser tu peor enemigo, pero que en realidad es la señal más clara de dónde está tú. Si tu mayor reto es el agotamiento de servir a todos sin que nadie te sirva a ti, tu don es el servicio y Dios va a usarte para sanar familias enteras a través de ese servicio. Pero necesitas aprender a dejar que Él te sirva a ti primero. Si tu mayor reto es la angustia de ver a un hijo alejado, tu don es la intercesión maternal, la más poderosa que existe según la Biblia, y tus oraciones están haciendo cosas en el mundo espiritual que tus ojos todavía no pueden ver.
Si tu mayor reto es el insomnio que te despierta a las 3 de la mañana, quiero que consideres algo que quizás nunca te han dicho así. Y si no es el enemigo despertándote, y si es Dios diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas cuando la casa está en silencio, y no hay nadie más que tú y yo. Hay un versículo en el Salmo 63, versículo 6, que dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche, las vigilias de la noche, esa era la hora de los guardias, la hora de los que cuidaban las murallas mientras la ciudad dormía. Y David, el rey, el guerrero, el que tenía un ejército entero, elegía esas horas para buscar a Dios. No porque no pudiera dormir por ansiedad, sino porque en el silencio de la madrugada la voz de Dios se escucha más clara que en ningún otro momento. Y si Dios te despierta a esa hora, no es para castigarte, es porque confía en ti lo suficiente como para darte una cita en la madrugada. Es un privilegio disfrazado de molestia. Y quiero contarte algo más sobre esas horas de la madrugada. Hay otra mujer en la Biblia que tomó una decisión en la oscuridad de la noche que cambió toda su historia. Se llamaba Ruth. Ruth era viuda, extranjera, pobre, no tenía absolutamente nada. Había perdido a su esposo, su futuro, su seguridad, y la única compañía que le quedaba era su suegra Noemí, que estaba tan destrozada por la vida que se cambió el nombre a Amarga. Imagínate caminar por la vida con alguien que se llama a sí misma Amarga. Eso era lo único que Ruth tenía. Pero una noche, y esto está en Ruth capítulo 3, Ruth hizo algo que requirió todo el valor que le quedaba. Fue a la era donde dormía Booz, el hombre que podía redimirla, y se acostó a sus pies en la oscuridad, sola de noche, en un lugar que no le pertenecía, arriesgando su reputación, su seguridad, todo. Y cuando Booz despertó sobresaltado y le preguntó quién era, Ruth dijo algo que me parece la frase más valiente de toda la Biblia. Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres mi redentor. ¿Escuchaste lo que hizo? En su momento de mayor vulnerabilidad, en la oscuridad más completa, Ruth pidió redención, pidió cobertura, pidió que alguien extendiera su manto sobre ella. Y de esa petición, hecha de noche en un lugar que olía a trigo y a tierra, nació una línea que llegó hasta el rey David y hasta Jesús mismo, de una mujer que no tenía nada, que lo había perdido todo, que era viuda, extranjera y pobre, pero que tuvo el valor de pedir en la oscuridad lo que no se atrevía a pedir de día. Y si tu madrugada es tu era, y si esas 3 de la mañana son el lugar donde tú puedes decirle a Dios como Ruth, extiende tu manto sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, porque tú eres mi redentor. Ahora quiero que pienses en algo conmigo. Piensa en tus manos. Esas manos que han lavado más platos de los que podrías contar, que han amasado pan, que han sostenido bebés, que ahora son adultos, que a veces ni llaman, que han secado lágrimas, las de otros y las propias, siempre primero las de otros, que se han juntado miles de veces para orar cuando no había más remedio que arrodillarse y pedirle a Dios. Esas manos tuyas, las que están arrugadas y a veces te duelen, cada vez que se juntan para orar, el cielo se detiene a escuchar. No porque tus manos sean especiales por su fuerza, son especiales por su historia. Cada arruga es un capítulo de fidelidad, cada callo es una oración que fue contestada, aunque no lo hayas notado. Y ese cuerpo tuyo que está cansado, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, que se levanta más lento que antes, que ya no carga lo que cargaba, ese cuerpo no es una casa vieja, es un templo. Dice 1 Corintios 6, versículo 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es templo, y Dios no abandona sus templos, no los deja caer, no los olvida, los restaura, los cuida, los habita. Si Dios eligió vivir en tu cuerpo con todo y los dolores que no le cuentas a nadie, con todo y el cansancio, con todo y los años, es porque tu cuerpo sigue siendo digno de ser habitado por el Creador del universo. Quiero hablarte de algo que pasa en la cocina, no en la cocina de la Biblia, en tu cocina. ¿Alguna vez has puesto frijoles a cocer? ¿Sabes que los frijoles necesitan tiempo? No puedes apurarlos. No puedes subirle a la llama y pretender que salgan bien.
Si le subes demasiado, se queman por abajo y quedan crudos por dentro. Los frijoles necesitan fuego bajo y tiempo largo, y mientras se cuecen, la cocina entera huele. No necesitas ir a la olla para saber que ahí está pasando algo bueno. El olor te lo dice. Tu vida es como esa olla. Tal vez sientes que el fuego ha estado demasiado tiempo y que nada pasa, pero algo está pasando. Algo se está ablandando adentro, algo se está cociendo a fuego lento, algo está soltando un aroma que todavía no puedes percibir, pero que ya está llenando espacios que no imaginas. Tus oraciones son el fuego debajo de la olla. Tus lágrimas son el agua. Y lo que se está cociendo es la respuesta de Dios, que no llega cruda, llega perfectamente a su tiempo. ¿Y sabes qué me recuerda eso? El tendedero. Cuando tiendes la ropa al sol, no te paras a mirar cada prenda a secarse. No jalas la tela cada 5 minutos para ver si ya está lista. La tiendes, la sueltas y confías en que el sol va a hacer su trabajo. Tú hiciste tu parte, lavaste, enjuagaste, exprimiste. Ahora le toca al sol y la ropa se seca en silencio, sin que tú la estés vigilando exactamente al ritmo que necesita. Tus oraciones por tu familia son ropa tendida al sol de Dios. Tú ya las lavaste con lágrimas, ya las exprimiste con fe, ya las pusiste ahí. Ahora confía en que el sol está haciendo su trabajo, aunque tú no lo veas. Y piensa en tu delantal. Ese delantal que te pones cada mañana sin pensar, que tiene manchas de salsa y de aceite, y que huele a las 1000 comidas que has preparado con amor. Tú te lo pones para proteger tu ropa, pero ¿sabes qué? Dios tiene un delantal puesto también. Jesús se lo puso en la última cena cuando se arrodilló a lavarle los pies a sus discípulos. El Dios del universo se puso un delantal de servicio. Y cada vez que tú te pones el tuyo y cocinas para tu familia, estás haciendo lo mismo que Cristo hizo aquella noche, servir con amor a los que amas. Tu cocina es un altar, tu delantal es una vestidura sacerdotal y la comida que sirves es una ofrenda que Dios recibe con agrado. Y hablando de tiempo, porque el tiempo es una de las cosas que más angustia nos causa a esta edad, quiero recordarte algo sobre el número 40 en la Biblia. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel. 40 años. ¿Sabes qué edad tenía cuando salió del desierto? 80. A los 80 años Dios miró a Moisés y le dijo, ahora sí, ahora estás listo. A los 80, cuando el mundo dice que ya pasó tu tiempo, Dios dice, apenas estamos empezando. Y fíjate que Moisés no hizo nada espectacular durante esos 40 años en el desierto. Cuidaba ovejas, eso era todo. Caminaba entre arbustos y piedras y silencio. Pero Dios estaba preparándolo. Cada paso en esa arena era una lección. Cada oveja que cuidó le enseñó paciencia para cuidar a un pueblo entero. Después, el desierto no fue tiempo perdido, fue el aula de Dios. Y si tú sientes que estás en un desierto, si sientes que tus mejores años ya pasaron, que lo que tenías que dar ya lo diste, que ahora solo te queda esperar, te digo con toda la autoridad de la palabra, tu desierto no es tu final, es tu preparación. Dios no desperdicia años, no desperdicia dolor y definitivamente no te desperdicia a ti. Y quiero que pienses en algo. ¿Cuántas mujeres de la Biblia hicieron sus cosas más importantes después de haber esperado años? Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. 90. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ya era anciana cuando quedó embarazada. El ángel le dijo a Zacarías, tu esposa dará a luz un hijo. Y Zacarías, que era sacerdote, que llevaba toda la vida sirviendo en el templo, no lo podía creer. Pero Dios no estaba pidiendo opinión, estaba declarando un hecho. Y de esa mujer anciana que el mundo ya había descartado, nació el profeta más grande del Antiguo Testamento, según las propias palabras de Jesús. ¿Ves el patrón? Dios tiene una debilidad, si se le puede llamar así, por las mujeres que el mundo ya descartó. Le fascina escribir sus capítulos más poderosos en las páginas que la gente ya había dado por terminado. Y si tú piensas que tu historia ya se acabó, que lo mejor ya pasó, que ahora solo te queda contar los días, mi hija, Dios se ríe con ternura de esa idea porque Él está a punto de escribir algo en tu vida que va a dejar con la boca abierta a todos los que pensaban que tu tiempo había pasado.
Te pido que no me sueltes aquí, porque lo que voy a decir necesita que lo escuches con el corazón abierto. Yo sé que hay cosas que no le has contado a nadie, culpas que cargas en silencio, decisiones que tomaste hace años y que todavía te pesan cuando las recuerdas a las 3 de la mañana. Cosas que dijiste y no puedes retirar, cosas que no dijiste y ahora ya no puedes decir. Y a veces piensas que si la gente de tu iglesia supiera lo que tú sabes de ti misma, no te mirarían igual. Pero yo no vengo a juzgarte esta noche. Vengo a decirte lo que le diría un padre bueno a su hija cuando la ve cargando piedras que no le corresponden. Suéltalas. Ya es tiempo de soltarlas. Tal vez tú has hecho como Esperanza. Tal vez en tu desesperación buscaste protección en lugares que parecían buenos, pero que no eran de Dios. Tal vez alguien te dio un consejo que sonaba fe, pero sabía miedo. Tal vez tú misma inventaste rituales que te daban la ilusión de control cuando sentías que todo se te escapaba de las manos. No lo hiciste por maldad, lo hiciste porque tenías miedo y nadie te explicó que había otro camino. Y Dios no te está señalando esta noche, no te está diciendo, mira lo que hiciste, te está diciendo, mi hija, ya puedes soltar eso, yo soy suficiente, no necesitas nada más que a mí. Hay un momento en Isaías 43, versículos 18 y 19, donde Dios dice algo tan poderoso que necesito que lo escuches como si te lo dijera directamente al oído. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conocerán. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Escuchaste? Dios no dijo, tal vez hago algo nuevo. Dijo, yo hago cosa nueva. Presente ahora, no mañana, ahora. Y la está haciendo en tu desierto, la está haciendo en tu soledad, la está haciendo en esa casa donde a veces sientes que nadie nota todo lo que haces. Ríos en la soledad. Eso no es poesía, eso es una promesa. Y Dios no ha roto una sola promesa en toda la historia de la humanidad. Ahora, quiero hacer algo contigo. Te pido algo esta noche. No te pido dinero. No te pido que compartas nada todavía. No te pido que hagas algo que no puedas hacer desde donde estás ahora mismo. Te pido que cuentes cómo lo hizo Esperanza, cómo lo hizo David en el Salmo 77. Quiero que tomes un papel, puede ser el reverso de una cuenta de luz, un pedazo de libreta, lo que tengas a la mano, y que esta semana sin prisa vayas escribiendo las veces que Dios fue fiel en tu vida. No, las veces que tú fuiste fiel a Dios, esa cuenta la lleva Él, no tú. Las veces que Él fue fiel contigo, las veces que te sostuvo, que te sanó, que te alimentó, que te protegió, que te trajo de vuelta cuando te habías alejado. Y cuando tengas ese número, tu número quiero que lo pongas donde lo veas todos los días, en el espejo del baño, en la puerta del refrigerador, junto a la cabecera de tu cama, porque la próxima vez que el enemigo venga a decirte que Dios te olvidó, que tus oraciones no sirven, que ya es muy tarde para ti, tú vas a mirar ese número y le vas a decir, mira, aquí está la evidencia, 43 veces o 26 o 58. Estas son las veces que mi Dios fue fiel. Y si fue fiel esas veces, va a ser fiel esta vez también. Y ahora sí quiero hablar de tu hijo, porque sé que hay alguien escuchando esto que lleva meses, quizás años, orando por un hijo o una hija, que se alejó. Y quiero decirte algo que espero se te quede para siempre. Tu hijo no se perdió, se fue. Y eso es completamente diferente. Lo que se pierde no sabe cómo regresar, pero lo que se fue sí sabe el camino de vuelta. Piensa en cuando tú te alejaste de tu propia mamá porque tú también lo hiciste. Hubo un tiempo en que estabas tan ocupada con tu vida que semanas enteras pasaban sin llamarla. Te perdiste. No, nunca olvidaste el camino a su casa. Nunca olvidaste el olor de su cocina. Y tu hijo tampoco ha olvidado el olor de la tuya. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo. No caducan. No se pierden. Cada una está guardada como perfume en un frasco de cristal y Dios las abre en el momento exacto. Y hay algo que la Biblia dice sobre esto que me llena de esperanza.
En Apocalipsis 5, versículo 8, dice que en el cielo hay copas de oro llenas de incienso y que ese incienso son las oraciones de los santos. Tus oraciones no se evaporaron, no se perdieron en el aire. Están en copas de oro en el cielo, guardadas como el tesoro que son. Y cada vez que oras por tu hijo, una gota más cae en esa copa. Y cuando la copa se llene, no antes, no después, exactamente cuando se llene, Dios la derramará sobre la vida de ese hijo, con un poder que ni tú puedes imaginar. A veces la oración más poderosa, discurso largo, ni una vigilia de toda la noche. A veces la oración más poderosa es sentarte en la cama de tu hijo o en su lugar en la mesa, o frente a su foto pasar la mano por donde él solía estar y decir solamente su nombre. Su nombre, dicho por una madre en oración, tiene más poder del que tú imaginas, porque el nombre de tu hijo en tus labios lleva cargada toda una historia de amor. Y cuando tú pronuncias ese nombre ante Dios, no estás diciendo solo sílabas, estás diciendo: este es el ser humano que yo formé en mi vientre, que alimenté con mi cuerpo, que cuidé con mis noches, que amo con todo lo que soy. Cuídalo, Señor, porque yo no puedo llegar a donde Él está, pero tú sí. Y no te prometo fecha, no te digo mañana regresa, porque eso sería mentirte, y Dios no me mandó a mentir. Te digo que las semillas que sembraste en ese hijo, cada oración, cada plato de comida, cada noche que te desvelaste cuidándolo cuando era niño, cada vez que lo encomendaste a Dios, esas semillas están vivas debajo de la tierra y las semillas brotan cuando es su tiempo, no el tuyo. Ahora quiero orar contigo, pero no quiero que sea una oración de repetir palabras bonitas. Quiero que sea una oración de verdad, de las que se derraman como la de Ana. Si puedes, pon tus manos sobre tu pecho, siente tu corazón latiendo debajo de tus manos. Ese latido es la prueba de que Dios no ha terminado contigo. Cada latido es Dios diciendo: todavía, todavía, todavía tengo planes para ti. Cierra los ojos, respira profundo y si te salen lágrimas, déjalas salir. Las lágrimas son oraciones líquidas. Dios entiende cada una. Dios mío, aquí estoy. No vengo con palabras bonitas esta noche, vengo con la verdad. Estoy cansada, Señor, cansada de cargar sola. Cansada de preocuparme por todos mientras nadie se preocupa por mí. Cansada de orar y sentir que mis palabras se quedan flotando en el techo de mi cuarto. Pero esta noche escuché algo que me cambió. Escuché que mi debilidad no es mi vergüenza, es el lugar donde tú quieres mostrar tu fuerza. Escuché que mi reto no es mi castigo, es la sombra de mi don más grande. Y escuché que cuando no tengo palabras para orar, tu espíritu toma mi suspiro y lo convierte en el lenguaje del cielo. Así que aquí está mi suspiro, Señor. Aquí está mi gemido sin palabras. Tómalo, tradúcelo, hazlo llegar a donde necesita llegar. Perdóname por las veces que busqué alivio en el lugar equivocado. No lo hice por maldad, Señor. Lo hice por miedo. Y tú conoces mi miedo mejor que nadie. Tú sabes de qué está hecho. Tú sabes cuánto pesa. Pero esta noche decido soltar lo que no es tuyo y quedarme solo con lo que viene de tus manos. Si hay algo en mi casa que no te agrada, un objeto, una costumbre, una creencia que se mezcló con mi fe sin que yo me diera cuenta, te pido que me lo muestres. No con miedo, Señor, con claridad, con amor. Que lo que no es tuyo se haga visible para que yo pueda sacarlo de mi hogar y de mi corazón. Y donde estaba esa cosa, pon tu presencia, que cada rincón de mi casa sea tuyo. La cocina donde preparo la comida, la sala donde descansa mi familia, el cuarto donde duermo y donde a veces lloro. La puerta por donde entran y salen los míos, todo es tuyo, Señor. Todo te entrego a mi Hijo, Señor. Tú sabes su nombre, tú sabes dónde está, tú sabes que le duele aunque Él no me lo cuente. Cuídalo donde yo no puedo llegar. Háblale donde mi voz ya no alcanza. Y tráelo de vuelta no a mi tiempo, sino al tuyo, que siempre es perfecto. Y si esta noche en algún lugar mi hijo está despierto también, si algo lo está inquietando, si algo no lo deja dormir, te pido que le mandes un recuerdo. Un olor de mi cocina que le llegue sin explicación. Una sensación de paz que no entienda de dónde viene. Un tirón en el pecho que le recuerde que hay una mujer
que no ha dejado de orar por él ni un solo día de su vida. Y te entrego mi cuerpo a este templo tuyo que está cansado, que duele, que ya no camina tan rápido ni se levanta tan fácil, pero que sigue siendo tuyo. Cada arruga, cada dolor, cada cicatriz son tuyas y te pido que me des fuerzas para lo que todavía falta por vivir. Porque si Moisés empezó a los 80, yo no tengo derecho a rendirme a los 65. Y Señor, gracias. Gracias por las 43 veces, o las 26, o las 111. Gracias por cada vez que fuiste fiel, aunque yo no lo vi. Gracias por cada oración que contestaste en silencio, sin que yo me diera cuenta. Gracias por cada madrugada en que me despertaste, no para angustiarme, sino para hablar conmigo a solas. Esta noche voy a empezar a contar, voy a escribir mi número y cada vez que el enemigo me diga que estoy sola, voy a señalar esa lista y decir, mira, ahí está la evidencia de que mi Dios es fiel. Ahora te pido algo especial. Cuando termines de escuchar esto, quiero que hagas 3 cosas. La primera, ve a tu cocina. Párate frente a la estufa, ese lugar donde has cocinado miles de comidas para tu familia. Pon la mano sobre la pared o sobre la puerta del refrigerador y declara en voz alta, esta cocina es territorio de Dios. Aquí se alimenta el cuerpo y se alimenta el alma. Nada que no venga de Dios tiene permiso de estar aquí. Léelo despacio, como si le contaras a cada pared quién manda ahí. La segunda, ve al cuarto de tu hijo o al lugar donde solía estar. Si ya no vive contigo, ve a donde guardas algo suyo, una foto, una cobija, lo que sea. Tócalo con la mano y di su nombre en voz alta, solo su nombre. Dios sabe completar la oración. Y la tercera, antes de acostarte, siéntate en la orilla de tu cama. Pon los pies en el suelo, siente el piso frío debajo de tus pies y empieza a contar una por una las veces que Dios fue fiel. No te apures. Si esta noche solo llegas a 5, está bien. Mañana llegas a 10 y pasado mañana a 15. Tu número va a crecer porque la fidelidad de Dios no se detiene. Y quiero que sepas algo antes de despedirme. Tú no eres una mujer vieja, eres una mujer antigua y hay una diferencia enorme. Lo viejo se descarta, lo antiguo se atesora. Tú eres como esas ollas de barro que entre más se usan, mejor sazón le dan a la comida. Tú eres como esa puerta de madera que lleva décadas protegiendo a los que viven adentro. Tú eres como esa Biblia de hojas gastadas que vale más que una nueva, porque cada mancha es la marca de una oración contestada. Tu don no ha caducado. Tu llamado no tiene fecha de vencimiento y Dios no ha terminado de usarte. En el nombre de Jesús declaro que esta noche comienza algo nuevo en tu vida. Que el número de la fidelidad de Dios supere el número de tus miedos. Que tus oraciones sean recibidas en el cielo como perfume derramado. Que tu hijo, tu hija, tu nieto, los que se fueron, sientan esta noche algo que no pueden explicar. Un tirón en el corazón que les recuerde el camino a casa. Y que tu cuerpo, tu templo, sea renovado con fuerzas que no son tuyas, sino del Espíritu que vive en ti. Declaro que tu casa es territorio santo, que tu cocina es altar de amor, que tu mesa es lugar de encuentro, que tu puerta está cerrada al enemigo y abierta a la bendición. Declaro que tus manos, esas manos que han trabajado tanto, van a ser usadas por Dios para cosas que todavía no imaginas. Que tus rodillas, las que duelen cuando te arrodillas, son el lugar más poderoso de tu casa. Y que tu voz cansada, tu voz ronca de tanto orar, tu voz que a veces se quiebra, es la voz que hace temblar al enemigo cuando pronuncia el nombre de Jesús. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que cuenta las victorias de su Dios en la madrugada. Amén. Si esta noche sentiste algo en el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Una palabra basta, solo dime qué te movió. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto, tu hermana, tu vecina, tu amiga de la iglesia, tu mamá, compártelo con ella. A veces, el mejor regalo que le puedes dar a alguien es un mensaje que le recuerde que Dios no la ha olvidado. Y si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que sigamos caminando juntas en esta fe que nos sostiene. Dios te bendiga.
te guarde y te dé paz esta noche. Nos vemos pronto.